Sean bienvenidos a su programa, A la Hora del Café. En esta ocasión los quiero saludar con una expresión propia de San Pablo, que la quiero tomar como la frase del día. Está tomada del texto de la carta segunda a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 14. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Estas palabras que el sacerdote hace en cada celebración eucarística es la expresión trinitaria por excelencia. El día de hoy te invitamos a que nos acompañes a un programa especial centrado en Dios, que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo. Es el tema del misterio de la Santísima Trinidad. Para nosotros los cristianos, un misterio que tenemos que conocer, que experienciar, profundizar y dar testimonio de él. Para los que no tienen fe en Dios uno y trino, qué difícil resulta entender el concepto de que el único Dios también es Padre, se expresa como Hijo y es Espíritu Divino. Sin dejar de perder su esencia ni su naturaleza, tiene la misión de ser Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si te has preguntado quién es la Santísima Trinidad, ¿por qué a Dios lo llamamos uno y trino en la Iglesia Católica, en la Iglesia Ortodoxa y algunos hermanos de la Reforma? Hoy te invitamos a que nos acompañes a este programa. Queremos profundizar nuestra fe, la expresión del credo, donde decimos creo en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que te invitamos a profundizar en este tema de fe y te invitamos a que nuestra fe crezca y por el testimonio del amor a Dios, demos nosotros una verdadera experiencia de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Comenzamos. Tan importante y con tanto que abordar, primeramente queremos que le comente al público, Padre, ¿por qué es el considerar a la Santísima Trinidad como un solo ser? Tenemos nosotros que ver el punto de la revelación cristiana. Nosotros tenemos el concepto de Dios. Todos los seres humanos de una u otra manera buscamos entender la gran divinidad de Dios. Y nuestra capacidad humana nos va llevando a tener esa experiencia de lo divino. En las culturas, en las religiones, en los pueblos, siempre el ser humano ha querido llegar a entender a Dios. Y de aquí tenemos que partir nosotros, esa experiencia de lo divino. En el cristianismo nosotros tenemos una clara manifestación de Dios como Padre, de Jesucristo. Jesucristo como Hijo del Padre Dios, y el Espíritu Santo como la expresión del amor del Padre y del Hijo. Eso que pareciera una confusión, no es sino una manera sencilla de poder entender un misterio, y el misterio es algo que está oculto. A los seres humanos se nos dificulta mucho entender lo divino, puesto que lo divino está fuera de los parámetros humanos. ¿Cuáles son los parámetros humanos? El tiempo, el espacio, la materia, la forma que tiene la materia. Entonces los seres humanos todo lo vamos a entender en tiempo, materia, forma, etc. Y Dios no está en esas dimensiones humanas. Y entonces entender el misterio de lo que es divino en criterios humanos nos cuesta mucho. El problema no es de Dios. Dios es un ser simple. El problema es nuestro, que somos seres complejos.
Todo lo queremos entender con nuestros criterios. Y ahí es donde nos limitamos. Pero no podemos limitar a Dios. Dios no tiene límites, todopoderoso. Entonces el cristianismo empezó a descubrir que la experiencia de Dios era la de un ser que es único, pero que se manifiesta de manera trinitaria, es decir, en tres expresiones, cada una diferente en sí, pero unidas en una misma dimensión. El ejemplo que ponían los antiguos era como la vela, una vela que está encendida. Toda la vela en sí representa a Dios. Sin embargo, la cera va a representar al Hijo de Dios, es decir, que se transforma. La vela que está encendida va a transformarse la cera y va a caer. Y el fuego representa al Espíritu Santo. Es decir, no deja la vela de ser la vela, su esencia no la pierde, pero tiene tres momentos específicos. La lumbre, que es el Espíritu Santo, como lo podemos representar, la cera que va cayendo, que es el Hijo que se transforma en la dimensión humana, y es la vela misma que representa al Padre. Entonces, esto que pareciera confuso lo tenemos que entender nosotros. Es tratar de darle criterios de razón a nuestro entendimiento de algo que es divino. El entendimiento humano no puede limitar el conocimiento de Dios. Entonces, para poder entender nosotros, tenemos que irnos a la revelación sagrada. ¿Dónde está la revelación sagrada para nosotros? En la Sagrada Escritura, es decir, la Biblia. Un cristiano que conoce la Sagrada Escritura, que tiene experiencia de la Biblia, va a tener un mayor conocimiento de Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Pero si yo no conozco la revelación sagrada, que es la Escritura, la Biblia, pues entonces no voy a tener una experiencia de Dios. ¿De dónde tomamos esta dimensión? La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. El pueblo judío no tiene el concepto de un Dios trinitario. De manera que hasta el día de hoy el pueblo judío no cree en una Trinidad. Nosotros conocemos la dimensión de la Trinidad porque Jesucristo, estando con sus apóstoles en la última cena, Él mismo dice: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Es la primera experiencia de Jesús que se habla a sí mismo como Hijo y a Dios como Padre. Para los judíos el concepto de Dios lo pueden distinguir en 16 vocablos diferentes. Si te interesa conocer los nombres de Dios, te invitamos a que veas nuestros programas de Café con Sabor a Biblia en el vocablo de la letra D, que va a hablar de Dios. Y ahí voy explicando yo 16 nombres diferentes de Dios. Para los judíos es muy difícil entender a un Dios como Padre. Quien nos revela a Dios como Padre es Jesucristo. Jesucristo habla de Dios como su Padre. Padre, que sean uno como tú y yo. En otro momento Jesús va a hablar de Dios Padre diciendo: te doy gracias, Señor, Padre del cielo y de la tierra, que has ocultado esto a la gente sabia y se lo has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Son expresiones de Jesús que hace referencia a Dios Padre. Pero también Jesús hace referencia al Espíritu Santo. En la misma cena sagrada de la Eucaristía, que llamamos la última cena, Jesús dice a sus discípulos: conviene que yo me vaya para yo enviarles al Espíritu Santo Consolador. Y Él les va a revelar todo lo que ustedes tienen que entender. El Espíritu Santo descenderá sobre ustedes y los guiará. Son palabras de Jesús. Entonces, si queremos entender nosotros la dimensión de la Santísima Trinidad, nos tenemos que dar cuenta que es el mismo Jesús que nos revela al Padre y que nos revela al Espíritu Santo, sin dejar la esencia de que es un solo ser. La esencia de Dios es una. Su esencia es ser Dios. Pero se manifiesta en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. Quien más va a captar esta dimensión trinitaria va a ser San Pablo. Fíjense que la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 14, tiene una expresión
que nosotros en la Eucaristía la decimos como un saludo trinitario. Y lo pusimos como la frase del día de este programa. Se las recuerdo para poder entender el concepto de San Pablo de la dimensión trinitaria, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Esas palabras que dice el sacerdote al inicio de la Eucaristía está tomado del texto bíblico de la carta segunda a los Corintios. Capítulo 13, versículo 14. Entonces ahí vamos viendo y nosotros entendemos cómo es la dimensión trinitaria. Igual, San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, va a decir un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Qué interesante descubrir la dimensión de la unicidad. Es un solo Dios, no son tres dioses. Qué importante para nosotros como cristianos entender el misterio de la Santísima Trinidad. Y por eso la pregunta, bueno, ¿por qué tres y por qué no uno solo? No, es que es uno solo, pero que se manifiesta de tres formas. En ocasiones es bueno poner este ejemplo. Es como el padre de familia que está casado, que tiene hijos y que es maestro. Su esencia es ser la persona que en un momento va a ser el padre de sus hijos, sin dejar de ser el padre de sus hijos, va a ser el hijo de sus padres. Nunca deja de ser el hijo de sus padres. Y que como maestro va a enseñar y va a instruir a sus alumnos. Entonces, si damos cuenta, no deja de ser la misma persona, pero con tres dimensiones de expresar su amor, su conocimiento, su capacidad. Entonces, así es Dios, es un solo ser. Pero lo podemos entender nosotros en esas tres manifestaciones, como un Padre Creador, como un Hijo Redentor y como el Espíritu Santo Consolador. Así nos lo va a enseñar el Catecismo de la Iglesia Católica, en esa manera de poder decirnos, veamos la riqueza nosotros de poder entender a Dios con esas dimensiones que Jesucristo nos ha revelado. Por eso podemos decir que el tema de hoy nos va a llevar a profundizar en la fe en Dios. Sabemos que existe Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero ¿por qué a Dios se le considera como Padre? La revelación nos las da Jesucristo. Eso lo tenemos que entender nosotros como cristianos. En el pueblo judío no se entiende a Dios como Padre. Dios es el Elohim, el Señor Altísimo, el Adonai, el Señor Creador, pero no Dios Padre. Algún comentarista bíblico decía que si Jesús no hubiera existido, porque el dato histórico de Jesús se hubiera perdido y nunca hubiera existido, dice que nada más por el hecho de que en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, un judío llamó a Dios Abba, es decir, Padre, con eso se hubiera demostrado de que existió alguien como Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el que llama a Dios Abba. No solamente es Padre, es Abba. En el sentido bíblico, la letra A, Aleph, que sería en el hebreo, significa principio, significa Padre, significa el que da origen. Y la letra Bet, que sería la segunda letra del alfabeto judío o hebreo, significa casa. Entonces, la casa del Padre, lo usa mucho Jesús en el Evangelio de San Juan. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Conviene que yo me vaya para enviarles al Espíritu Santo. Son expresiones de Jesús. Entonces, Jesús nos revela a Dios como el Abba. A-B es Padre, casa del Padre. Y otra vez B-A. Y es la palabra Abba. La palabra Abba significa el Padre cariñoso. Es el Padre que está en tu casa, que lo abrazas, que lo quieres. No es el Dios distante. Por ejemplo, para un judío del tiempo de Jesús, hablar de Dios era decir Elohim Sabaoth, decir el Dios Altísimo, el Dios guerrero. Jesús no concibe a un Dios guerrero que está más allá de la atmósfera. Para Jesús, Abba es el papito que te abraza, que te quiere, que te consuela, que está en tu casa. Es el papá que está en tu casa, donde va a sentir protección, consuelo, ayuda. Esta es la revelación de Jesús. Para el pueblo judío todavía es imposible entender a un Dios tan cercano,
porque ellos entendían al Dios que estaba más allá, que estaba en el culto, que estaba en el sacrificio de las ofrendas. El Dios Rafá, Elohim Rafá, dicen los judíos todavía, para decir el Dios que te salva, que te cura, pero que es alguien distante. La Santísima Trinidad en la revelación de Jesucristo es: ten la experiencia de un Dios que es tan cercano a ti, que te abraza y te ama como te abraza y te ama tu Padre en tu casa. Eso es muy bonito entenderlo, porque no debemos tener un concepto erróneo de Dios. Miren, a veces nosotros como adultos que no sabemos cómo expresar a los hijos la imagen amorosa de Dios, a veces expresamos por ignorancia o por descuido imágenes de Dios que están totalmente equivocadas. Yo se lo digo como una orientación. Fíjense lo que hacen muchos papás cuando llegan al templo y llevan a sus hijos. Le dicen: te portas bien, estás en la casa de Dios. Y te tienes que portar bien porque ese Señor te ve y sabe que te portas mal. Y si te portas mal te vas a caer, vas a ver. Los niños en su psicología, en su lógica dicen: oye, ¿por qué aquí si yo me caigo y me ve Dios? Como que Dios te tumba, ¿no? Y en la escuela, en el patio, en el juego, me caigo y me levanto. O sea, no fue Dios. Entonces a veces damos una imagen errónea de Dios, de un Dios que castiga, que te está observando, que está vigilándote para hacerte una punición. Jesús no tiene ese concepto de Dios Padre. Jesús nos revela un Padre amoroso que te abraza, que te bendice, que te protege, que te cuida. Es Jesús el que nos expresa el amor del Padre. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Fíjense la relación estrecha de esa dimensión paternal. Entonces Jesús nos revela a un Padre que es nuestro Padre, porque Él habla de su Abba, mi Padre. En la resurrección, cuando María Magdalena quiere abrazar a Jesús resucitado, le dice: no me toques, porque no he subido a donde mi Padre, que a partir de hoy será su Padre. O sea, Jesús nos lo revela cuando nos da a Dios como Padre, con su pasión, muerte y resurrección. Entonces dice: no he subido a mi Padre, que desde ahora será su Padre, o sea, el Padre nuestro. Por eso la oración es la oración del Padre nuestro. Jesús, cuando le dicen enséñanos a orar, Jesús no dice: Padre mío que estás en mi cielo. No, es Padre nuestro. Como diciendo, Dios es de todos, de los buenos que de los no buenos. Por eso nos dice: líbranos del mal y no nos dejes caer en la tentación, porque el Padre sabe cuáles son las debilidades de un hijo. Qué importante entender la relación de Dios como Padre. Ahora, tenemos que dar también como un presupuesto que nuestra relación con nuestro papá biológico es buena. Porque si yo te digo: Dios es como tu padre, y tu padre te golpea, te hace sentir mal, oye, pues entonces yo no voy a tener una experiencia buena de Dios. Tiene que ser la relación, así como la relación de un padre bueno con sus hijos. Digo porque muchas veces entramos en ese conflicto. Que dices tú: ¿cómo voy a ser y voy a entender a Dios como padre si el mío no lo concibo así? Entonces sí es muy importante entender: si tu padre o tu madre te abandonan, son palabras del profeta, Dios jamás te abandonará. Son expresiones de cercanía de Dios. Dios es más cercano a nosotros que nosotros mismos. Entonces, cuando Jesús nos revela al Padre, dice: no temas, antes de que tú se lo pidas, tu Padre, Dios, ya sabe lo que necesitas. O sea, la relación es más cercana. Cuando quieras hablar con tu Padre Dios, entra en tu cuarto. La palabra cuarto, cuando hablamos de eso en el libro de San Mateo, la tradición judía nos enseña que para orar con Dios, el Shema Israel, se levantan las manos y se ponen enfrente, como haciendo una casa, como haciendo un cuarto. Entonces, no quiere decir literalmente que tienes que meterte a un cuarto. Entra en lo profundo. Y ahí dentro de ti, como cuando estás dentro de tu casa, en tu cuarto, en lo más íntimo, ahí está tu Padre. Son revelaciones de Jesús. Entonces, ¿de dónde viene la revelación de la Trinidad? De Jesús mismo.
Aunque en el Nuevo Testamento nunca aparece la palabra Trinidad, sin embargo el concepto trinitario de Dios sí. Le digo porque alguien va a estar viendo el programa y va a decir, en la Biblia nunca aparece la palabra Trinidad. Y cierto, no aparece la palabra Trinidad. La palabra Trinidad va a aparecer mucho tiempo después. Se va a hablar más bien de Teófilo de Alejandría, que en el 170 va a hablar de la palabra Trinidad. Pero eso no aparece en la Biblia, pero el concepto ya aparece en la iglesia. Y a partir de ahí van a venir los concilios que van a hacer referencia a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y el concepto del dogma de la Santísima Trinidad. Ya después de platicar un poco de Dios como un padre, como alguien que está contigo, ahora, ¿cómo podemos entender por qué también Dios se representa como un hijo, como el Hijo de Dios? Sí, desde que empieza el Evangelio, tenemos que decirlo como profesión de fe, los Evangelios van a hablar de Jesús, el Hijo de Dios. De manera que queda muy claro cuando nosotros vemos el Evangelio de San Mateo, el Evangelio de San Lucas, que habla de la infancia de Jesús. Concretamente se va a hacer referencia a la anunciación. ¿Qué es la anunciación? La presencia del ángel que busca a María para poderle decir que va a ser la madre del Hijo de Dios. Ya desde el principio del Evangelio aparece el nombre de el Hijo de Dios. También vamos a entender como San Mateo, que es un evangelio que se escribe a los judíos principalmente, va a ser el árbol genealógico de Jesús. Desde Adán hasta Abraham, de Abraham hasta David, de David hasta el destierro, del destierro hasta el regreso del destierro, después hasta llegar a José, el padre de Jesús. Fíjense qué interesante la genealogía. Uno cuando lee el Evangelio dice, bueno, ¿para qué pusieron tantos nombres? Y luego todavía lo cuentan y dice, porque hay tantas generaciones desde Adán hasta Abraham y tantas de Abraham hasta... ¿Por qué? Porque quieren demostrar de manera clara y contundente que el que va a nacer de María es el Hijo de Dios. No es cualquier otro ser, es Hijo de Dios. Y entonces el Evangelio va a ir describiendo todo lo que viene siendo la natividad. San Mateo, sobre todo, es el que nos da un ejemplo de cómo los pastores los reconocen, cómo los reyes de Oriente los reconocen, cómo lo reconoce todo mundo, menos el pueblo judío. Hasta el día de hoy, Jesús no es reconocido por el pueblo judío como Hijo de Dios. La causa de la muerte de Jesús, aunque Jesús nunca en los evangelios se autodeclara Hijo de Dios, dice el Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre, pero no dice yo soy el Hijo de Dios. Sin embargo, el juicio de la muerte de Jesús es porque alguien dijo en el Sanedrín, este dijo ser el Hijo de Dios. Y Jesús se defiende. Porque Jesús como judío sabe que nadie puede llamarse Hijo de Dios, puesto que eso es una blasfemia en el pensamiento judío hasta el día de hoy. Nosotros los cristianos se nos hace muy común decir, Hijo de Dios, yo soy Hijo de Dios. Pero un judío no puede decir yo soy Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque sería como una blasfemia. Entonces Jesús lo entendemos nosotros como el Hijo del Padre, porque Él se presenta así, el Hijo del Padre. Y entonces la manifestación para nosotros de la fe es creer en Jesús, que es el Hijo del Padre. Y nosotros aprendemos a ser hijos como Jesucristo es el Hijo. Ahora, alguien puede decir, bueno, ¿no se inventaría Jesús ese título para hacerse famoso? Pues resulta que los evangelios nos lo presenta y nos lo presenta Dios. El evangelio de San Juan, como San Marcos, cuando habla del bautismo de Jesús, dice, entonces entró a las aguas del río Jordán y el cielo se abrió y la voz del Padre dijo, este es mi Hijo amado, escúchenlo. O este es mi Hijo amado en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. El Bautista da testimonio y dice, yo vi descender el Espíritu Santo en forma de paloma. Dios me había dicho que sobre quien se posara, ese iba a ser el Hijo de Dios. O sea, es muy importante entender estas dimensiones trinitarias que están en la Sagrada Escritura. Cuando entonces vemos que el Padre revela a Jesucristo,
entonces no es un invento de Jesucristo. Es Dios que habla y dice, este es mi hijo. Es como cuando un padre de familia, hay muchos muchachos ahí, una bolita de 10 muchachos, y dice, ese es mi hijo. Él lo sabe distinguir. ¿Por qué? Porque cómo habla, cómo se comporta, ese es mi hijo. Es una manera de identificar. La otra manera es en el monte Tabor. Suben Pedro, Santiago y Juan y están ahí cuando una nube los cubre y está Moisés, Elías y Jesús. Y Pedro dice, hagamos 3 chozas aquí, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y luego dice el texto bíblico, y se escuchó la voz que decía, este es mi hijo amado, escúchelo. De nueva cuenta, el Padre presenta a Jesucristo. Entonces, no es solamente que Jesús se nombró el Hijo de Dios, porque ese es un argumento judío, para poder justificar el por qué le dieron muerte a Jesús. Pero la Sagrada Escritura nos va revelando esa filiación. La palabra filiación viene del latín filio, que significa hijo. ¿Por qué Jesús es hijo? Ahora, ¿por qué? ¿Qué necesidad tenía Dios de hacerse hijo? Hacerse hijo implica tener naturaleza humana, debilidades humanas, estar limitado por el tiempo, por la cultura, por la religión, por un idioma, por el espacio. Y Jesús toma todo esto para podernos decir, mira, tú puedes llegar a la esencia de Dios desde tu humanidad. ¿Por qué yo me defino esto? Porque hay muchas religiones que te llevan a Dios, pero saliéndote de lo humano. Muchos te dicen, mira, cuando en tu reencarnación, como diciendo, no eres tú, ya no vas a ser tú, va a ser otro. El cristianismo no cree en eso. El cristianismo es la encarnación, es que hay una identidad tuya como hijo de Dios que es única, así como Jesucristo. Pero tú puedes identificarte con Jesucristo y aprender a ser hijo de Dios como Él. Por eso los cristianos, al bautizarnos, le pedimos a Dios que nos dé la dignidad de hijo de Jesucristo. Nosotros somos hijos de Dios, porque somos hijos en el Hijo amado, que es Jesucristo. Entonces, qué importante entender esto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser hijos de Dios con la misma dignidad de Jesucristo. Alguien dice, pues es que es lo mismo ser budista que ser islámico, que ser judío, que ser cristiano. Y yo digo, no, no es lo mismo. Nosotros tenemos una gran dignidad, una gran responsabilidad de entender la dignidad que hemos recibido de hijo de Dios. No para menospreciar a los demás, que lo tenemos que tener bien claro. No menospreciamos ni al judío, ni al islámico, ni al budista, ni al shintoísta, ni al ateo. No, porque todos somos hijos de Dios en la dimensión creatural. Pero nosotros podemos celebrarlo con una mayor conciencia y vivirlo con mayor responsabilidad. Qué importante es entender esto. ¿Por qué? Porque al otro, al prójimo, al hermano, lo tenemos que ver como hijo de Dios. Si tú ves en el hermano la presencia de Jesús como hijo de Dios, no le vas a mentir, ni le vas a robar, ni le vas a hacer daño, menos matar. Bastaría con que viéramos al otro como hijo de Dios para que viviéramos en un paraíso en la tierra. Por desgracia, si nosotros no vemos en nosotros la imagen de Jesús como hijo de Dios, menos la vamos a ver en la vida de los demás. Por eso la gran responsabilidad de poder decir, necesitamos aprender a ser hijos como Jesucristo. ¿Quién nos va a enseñar a ser hijos de Dios Padre? El único hijo, que es Jesucristo. Nosotros somos hijos de Dios Padre porque nos unimos al misterio de la filiación de Jesucristo y podemos llegar a ser hijos del Padre. En la carta a los Gálatas, San Pablo dice, no hay que descansar sino hasta llegar a ser otros Cristos, hasta que Cristo se forme en nosotros. O sea, la misión que tenemos nosotros es llegar a ser hijos de Dios, como Jesucristo, su Hijo. Y eso nos hace entender por qué Jesús se encarna, muere por nosotros, resucita por nosotros, para que tengamos la vida en dignidad de hijos de Dios. Por eso tenemos hoy una gran responsabilidad. Si ya Dios nos dio esta dignidad, no perderla
y vivirla con la alegría que nos da Dios. Forget the day we met. Your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you. ¿Qué tal, amigos? Estamos en su sección Pasando el Dato y hoy aquí con mi compañero Sergio les vamos a pasar un dato muy especial, ya que estamos terminando estas justas deportivas que son las Olimpiadas allá en Tokio, y creo que todo el mundo estamos pues atentos a lo que ahí sucede. Nos emocionamos cuando nuestros compatriotas logran una medalla, algo. Y nos quedamos viendo hasta tarde los partidos o los eventos. O en la madrugada nos despertamos a ver a la selección o algo. Pero yo creo que el deporte pues siempre va a ser algo que motive mucho a todos. Y tú traes algunos puntos sobre esto, ¿no? Sí, claro, en la vida cristiana el deporte es algo pues importante que debemos tomar en cuenta. Porque nosotros sabemos que para ir a unas competencias o unas olimpiadas así, necesitas días, necesitas semanas o años de entrenamiento constante, de una disciplina, de cambiar hábitos y de formarte pues una disciplina en tu deporte. Igual en la vida cristiana pues necesitamos pues luchar día a día para lograr la santidad. Entonces pues aquí se ve que no hay gloria sin un sacrificio, y así es como nos enseña Jesús, que como Él dice, toma tu cruz y sígueme. Y es eso, es tomar la cruz de cada día, y es pues de seguir adelante y luchar para pues poder llegar a estar con Dios. Y así es como un deportista día con día entrena para pues algún día poder llegar a un evento tan masivo y tan grande como son las Olimpiadas, y pues llegar a ganar o ganar un título o una medalla. Yo creo que así como alimentamos nuestro cuerpo, lo ejercitamos, también es importante alimentar el espíritu, el alma, con la oración, con el sacrificio, con el ponerse metas y lograrlas, obviamente. Y yo creo que las olimpiadas espirituales de nuestra vida serán cuando estemos allá en la vida eterna y podamos ganar esa medalla que es la vida eterna, ese gran triunfo de todo cristiano, que es llegar a la presencia de Dios, pero llegar siendo santos, no llegando, pues como dicen por ahí, con la cola entre las patas, ¿no? A ver si alcanzamos el cielo o algo, sino lograr la victoria y alcanzar la vida eterna. Sí, claro, y pues el chiste es apoyarnos entre todos, igual como en algunos deportes, pues son un equipo, deben estar todos conectados, deben echarse porras, deben animarse, pues para lograr el objetivo. Igual aquí nosotros en la iglesia, al ser todos una iglesia, pues debemos pues apoyarnos unos con otros, tener ese espíritu de servicio y de ayuda, de ser equipo. De ser equipo, claro. Y pues esto es algo indispensable para todos. Solo no podemos, yo creo. Yo siento que en la vida del cristiano el caminar junto a tus hermanos es indispensable. Es como en la cancha. Tienes que apoyarte, ser un equipo. Y cuando tratamos de brillar por nuestros propios méritos, lo único que hacemos es irnos abajo. Al contrario, hay que apoyarnos, hay que estar ahí. Y pues también hay que tener un equilibrio en nuestra vida, en la mente, alma y pues el cuerpo. Entonces hay que tener todo pues equilibrado, como ya lo dije. Y pues esto del deporte nos ayuda en nuestros hábitos, en tener una vida más saludable, en pues divertirnos, conocer gente
y pues claro que siempre va a ser algo importante a lo largo de nuestra vida. Muy bien, Sergio, no sé si tengas algún otro punto. Pues ahí a los que practican deporte, pues síganlo haciendo, nunca se desanimen, y a los que no, pues siempre hay un buen día para iniciar a hacer alguna actividad. Lo importante es iniciar, porque a veces sí es difícil, la verdad, ¿no? Ajá. De repente llegamos a una etapa de nuestra vida donde estamos demasiado ocupados, donde no le damos la importancia necesaria, pero claro. llega un punto en donde pues es empezar, y pues cuando das un paso, por lo menos ya no estás donde iniciaste. Ujú. Así que ahí les dejamos pasando el dato, y sigan viendo las Olimpiadas, sigan haciendo deporte y sigan viendo nuestro programa. Estamos de nuevo en La Voz de la Iglesia, donde les hablaremos de una exhortación apostólica del Papa Francisco titulada Amoris Laetitia, publicada en abril del 2016 y que significa la alegría del amor, que tiene como tema fundamental el amor en las familias. Y esta tiene sentido en el año jubilar de la misericordia del mismo año. Nos ayuda a valorar los dones del matrimonio y la familia, que debemos tener generosidad, respeto, fidelidad y paciencia en todos los integrantes de una familia. Este documento nos alienta a tener una vida más en familia y ser más misericordiosos entre nosotros. Esto ha sido todo sobre el documento de Amoris Laetitia. Si te interesa alguno en especial, ponlo en los comentarios y seguimos con más. Ahora con nuestros invitados vamos a disfrutar de unas ricas empanadas del sabor casero de Mazán. ¿Les gustaron? Sí, claro. Si a ti también se te antojaron, aquí te dejamos la información para que puedas hacer tus pedidos. ¿Qué os gusta más? Claro. Sí. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más al podcast Alma Misionera Play. Vamos con la reflexión del Evangelio de este domingo. Nos vemos a la próxima y espero que tengas un alma misionera. Estamos ya en la sección Descifrando la Palabra, y por el tema que hemos visto, Padre, ¿qué puede decirnos de la palabra providencia? La palabra providencia, que se le atribuye mucho a Dios como aquel que provee, viene de un origen latino, providencia, casi igual que en español. Pero el origen etimológico es providere. Pro es como el que ve antes, y videre viene siendo de ver, el que ve las cosas antes. Ustedes y yo vamos a ver la imagen que tenemos aquí atrás. Es una de las imágenes más antiguas que la iglesia tenía sobre la providencia.
Fíjate cómo Dios visita a Abraham. Esta es la imagen de la visita de los ángeles que tiene Abraham, que le visitan para poderle decir que el siguiente año que ellos vengan, van a tener ya a Abraham su hijo, que es Isaac. Entonces Abraham les ofrece pan y vamos a encontrar las tres imágenes. A nuestras espaldas va a estar la imagen de Dios Padre, que representa el color verde, que representa al Creador. En el centro a Jesucristo, que es el que tiene el pan de la ofrenda, y al Espíritu Santo, que es el Espíritu Divino. De tal manera que la visita de aquellos ángeles a Abraham nos va a hacer una prefiguración de lo que en el cristianismo vamos a entender como la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué el cristianismo le pone el título de providencia? La divina providencia, porque Dios como creador provee todo para nosotros, que no nos falte nada en la creación, como Padre. Jesucristo como Redentor nos concede todos los favores de la salvación. Él mismo se ofrece en sacrificio para darnos la salvación. Él da su vida por nosotros. Y el Espíritu Santo es el que nos va a iluminar en cada momento de nuestra vida para que sepamos elegir siempre el bien y nos evitemos los conflictos del mal. Entonces eso sería la dimensión de la providencia. Providere, el que ve antes. Dios ve las cosas antes que nosotros. Por eso es muy importante, antes de cualquier experiencia, pedirle a Dios en su divina providencia que vea por nosotros y que nos haga ver el camino que debemos elegir, como le sucedió a Abraham. Muchas gracias, Padre, una gran explicación y sin duda, pues siempre hay que pedir a la divina providencia su protección. Continuamos más con nuestro programa. Te invitamos a que no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Kairos Oficial. Activar la campanita de notificación y darle like a todos nuestros videos. También puedes encontrar nuestro contenido en Facebook, en Parroquia del Carmen, Kairos Tiempo de Dios y Kairos Producciones. Síguenos también en Instagram como Kairos-Navajo. También nos puedes encontrar en Twitter como @el_Kairos. Y si quieres que todos los contenidos lleguen a tu teléfono, mándanos un mensaje a este WhatsApp. Recuerda que también puedes encontrar nuestros programas en podcast en Spotify y Apple Podcasts. Gracias por seguirnos y los esperamos en el próximo programa de A la Hora del Café. Hemos abordado el tema de la Santísima Trinidad. Ciertamente es un tema que nunca será abarcable. El ser humano es tan limitado que nunca podremos entender del todo este gran misterio que sobrepasa nuestra capacidad humana. Pero sí podemos con este tema decirle a Dios que Él inunde con su gracia, su sabiduría, su presencia, su providencia, que abarque nuestra vida. Él sí puede sobrepasarnos, Él sí puede abrazarnos, Él sí puede darnos todo, incluso antes de que nosotros se lo pidamos. Por eso nosotros vamos a pedirle al Señor su bendición, como siempre lo hacemos los cristianos, pidiendo su protección de Padre, su presencia de Hijo y su gracia de Espíritu Santo. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y su familia, y permanezca siempre. Agradecemos que hayas estado con nosotros. Gracias por estar ahí. Junto a ti no conozco el miedo, no hay camino que yo no pueda andar. Junto a ti Junto a ti es tanto lo que siento.
máximo este Viernes Santo? Quédate en esta cápsula. El Viernes Santo conmemora de una manera sobria y solemne la muerte de Jesús. No. La pasión. No. La pasión. No. La pasión. La pasión y muerte. Calendario litúrgico católico en donde no se celebra misa por luto a nuestra Vega. Dijo Minsa, ¿verdad? Se participa en la liturgia de adoración a la cruz con mucho amor y respeto. Ay, no es cierto. En su sufrimiento. Hablando acerca del Via Crucis, cabe aclarar que... ¿Qué cabe aclarar? ¿Qué cabe aclarar? ¿Qué cabe aclarar? Salí en la mañana del Viernes Santo Y ahora hablando sobre el Via Crucis, Y hablando acerca sobre Y hablando sobre el Via Crucis, no, si no hemos hablado sobre el Via Crucis, o sea, no tiene... Entrando un poco, no, ¿a dónde vamos a entrar? No, ya, espérate, quiero saber cómo iniciar. Pues no. Conociendo un poco sobre el origen del Via Crucis, el Via Crucis es una manera de recordar todo el sufrimiento que sufrió Jesús. Todo el sufrimiento. Todo el sufrimiento. ¿Qué pasó? Sí. El Via Crucis se reza caminando en procesión. El Via Crucis se divide en 14... Iba a decir secciones otra vez, güey. Neta. No. El Via Crucis es una... El Via Crucis se divide en 14 secciones, no, son estaciones. El Via Crucis... El Via Crucis se divide. El Via Crucis se divide. El Via Crucis se divide. Listo, desde que es condenado a muerte... Es muy...